Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a cantarlo. Tu trono, Dios, es eterno. Tu trono, Dios, es para siempre. Tu trono, Dios, es eterno. Tu trono, Dios, es para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Te adoro a ti, mi Rey. Tu imperio es eterno y eterno tu dominio. Te adoro a ti, mi Rey. Tu trono, Dios, tu trono, Dios, es eterno. Tu trono, Dios, es para siempre. Tu trono, Dios, es eterno. Tu trono, Dios, es para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Te adoro a ti, mi Rey. Tu imperio es eterno. Tu trono, oh Dios, tu trono, Dios, es eterno. Tu trono, Dios, es para siempre. Tu trono, Dios, cetro de justicia, cetro de justicia, es el cetro de tu reino. Te adoro a ti, mi Rey. Tu imperio
Aleluya. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar. Aleluya. ¿Por qué vino a adorar a Dios? Él vino a mi vida un día muy especial. Cambió mi corazón, me dio una vida mejor, por la cual estamos hoy. Así es, Señor. Él vino a mi vida. Él vino a mi vida un día muy especial. Cambió mi corazón, me dio una vida mejor. Aleluya. Una vez más vine a adorar. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Aleluya. Vine a adorar. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Su nombre es sublime. Él vino a mi vida. Él vino a mi vida un día muy especial. Cambió mi corazón, me dio una vida mejor. Y esa es la razón por la que canto. Él vino a mi vida. Él vino a mi vida. Aleluya. Y esta es la
corazón. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Oh, amor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor le bendiga. Mi nombre es Isolina del Carmen Colmenares. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer. Aquí le voy a hacer unos testimonios para la gloria del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Mi vida era muy tremenda en el mundo. Vivía en cosas que pensaba que era bien para mí, buscando el amor, buscando el dinero. Y vivía en cosas de idolatría, de brujería, de muchas cosas tremendas. Para que me amara, para que ese mundo donde yo buscaba me diera el hogar, me diera amor, me diera todo lo que el corazón pedía dentro de mí. Y esa era mi vida. Llegó un momento que había cosas tremendas que yo sufría y quería que alguien me amara en sinceridad, porque con la persona que yo estaba no valoraba lo que tenía a su lado, y eso me hacía buscar las cosas tremendas del mundo, la brujería, asistí a brujos, a cosas tremendas. Pero llegó un momento que el Señor empezó a lidiar conmigo para traerme a sus pies. Llegó un momento que venía cosas, problemas con mis hijos, que querían hacerle daño a mis hijos, pero no era así. Y yo buscaba más las cosas de brujería, más las cosas malas, pensando que eso me iba a sacar de las cosas donde estaban mis hijos, que habían vidas que quería enseñarse con ellos, con el mayor quería que le iba a matar. Bueno, ese era el lidiar de Dios conmigo. Entonces llegó un momento que vino otra persona, que es parte de la familia, que tiene sus cosas tremendas con el enemigo, con el diablo, pacto. Ella me vino a querer endulzar en esas cosas del mal, a querer hacerle daño a esas personas que querían hacerle daño a mis hijos a través de la brujería. Pero ahí en el momento estaba el lidiar de Dios conmigo. Llegó una sobrina mía y me llamó y me dijo: tía, no hagas eso, que ese es del diablo, la brujería es del diablo. Pero en momentos de angustia yo no sabía a quién acudí. Acudí a las cosas del mal, pero también oía lo que me decía mi sobrina. Y ahí estaba como en una desesperación, porque oía cosas por allá, decía mis hijos, y estaba como asustada, temblando y todo. Entonces yo le decía a mi sobrina: ore por mí, pero en ese ore por mí venía esa persona que practicaba lo malo a mi hogar, a fumar tabaco, a hacer cosas que para hacerle daño a la persona que supuestamente le estaba haciendo daño a mi hijo. Entonces yo aceptaba eso también en mi hogar. Llegó un momento que no fue más. Dije: no, Señor, porque eso lo que me está haciendo es traer susto, me está haciendo como buscar más de lo malo, porque si el Señor no fuera llegado, fuera seguido más en lo profundo, si no fuera estado predestinada, y mi alma me la fuera robado el diablo si sigo en esas cosas. Llegó mi sobrina y me dijo: tía, vamos para la iglesia. Se congrega en una iglesia denominacional. Yo fui oyendo, pero oré por mi iglesia, fui oyendo, fui yendo. Bueno, estuve como 2 meses yendo a ese lugar. Entonces llegó un momento de que fui allá, me acerqué a la oración, a donde estaban ahí en ese lugar. Veía que la gente pasaba a orar, pero se caía. Pero yo pasé en un momento para que oraran por mí, pero tenía el temor de caerme, porque había algo en mi corazón
algo que así no eran las cosas del Señor. Yo veía que las personas caían, otro veía que se ponían por detrás de ellas, y había esa cosa, ese lidiar en mí. Así fue lidiando el Señor conmigo, cuando me estaba llamando a sus santos pies. Entonces llegué a ese lugar, oí palabras, pero no había ese descanso, como dice la palabra del Señor, de que aquí está Dios. El Señor siguió lidiando conmigo, seguí buscando lo que mi corazón anhelaba. Fui a otra iglesia, vi que no tampoco, porque en la iglesia había personas, pero veía que no respetaban el lugar donde estaban, se oían voces. Así fue como el Señor me trajo a sus pies. Entonces seguí, y la misericordia de Dios y el amor del Señor me trajo aquí. Cuando enviudé, porque es parte de lo que me pasó, oyendo del Señor, le dije al compañero, a mi esposo, que cuando estaba en el mundo el Señor me tenía que buscara del Señor. Bueno, y el idea del Señor, que ya no está conmigo, el Señor sabe por qué, y gracias a Dios por todo. Entonces, en ese momento que tenía como 2 meses de enviudad, me trajo mi hermana Cristina a este lugar. El Señor la usó a ella, me trajo, hablé con el ministro de todas las cosas que me había pasado, y llegué, me puse a oír del Señor aquí en este lugar. Y aún eso, como yo era una persona que vivía para mi hogar, no salía así de noche. Yo venía aquí puro los domingos. Quería venir más seguidamente, pero como yo vivía encerrada, no sabía el mundo de noche, yo estaba buscaba por allá más cerca, aun cuando ya había venido aquí. Pero no me sabía igual, no era igual, no. Y el Señor siguió lidiando conmigo hasta que vine a este lugar. Aquí conocí la verdad, porque era parte de lo que yo le decía al Señor cuando estaba en el mundo. Le decía: Señor, cuando veía que llegaban a mi puerta, háblame de la palabra del Señor. Veía que venía varias religiones, pero yo decía: Señor, cuando tú me llames, yo le decía era Dios, porque ya no lo conocía, Señor. Dios, cuando tú me llames, llámame a tu verdad. Y así fue como yo llegué a este lugar. El Señor me reveló su palabra, me reveló el mensaje. Y es algo que hay en mí, que ya el Señor lo sembró en mi corazón. A pesar de todas las luchas, de las pruebas, de todo lo que el enemigo quiera ponerle, que estás sola, que no tienes a nadie, sé que el Señor está conmigo. Y sé que el Señor no me ha desamparado ni me desamparará. Y le he dicho: Señor, seas tú cada vez más y más en mí. Al llegar al Señor, me congrego aquí, la gloria sea del Señor, hasta que el día que el Señor venga, que me mantenga firme en esta verdad que Él me ha traído a este lugar. Bueno, y estando en principio del Señor, llegó un momento que sufría de la cervical. Vinieron muchas cosas a mi cuerpo, más a la cervical, me dolía mucho la cervical. Fui al doctor, como yo soy poca así de ir a los doctores, fui al doctor. El doctor me dijo: tiene que hacerse esto, tiene que hacerse aquello, tiene que no usar almohadas, sino usar cojines. Y como en ese tiempo, y yo confío siempre en el Señor, no me gusta tomar medicina, pero cuando es necesario lo tendría que hacer. Puse la confianza en el Señor, y el Señor me sanó de la cervical. Me sanó, y la gloria y la honra sea para nuestro Señor, que me mantuve confiando. Y así muchos testimonios, muchos tengo del Señor hacia mí, hacia mis hijos, y confiando siempre que el Señor haga su santa y preciosa voluntad en mí cada día más. Bueno, hermanos, hermanas, Señor me las bendiga, me las guarde, sea nuestro Padre Celestial con cada uno de ustedes, y que el testimonio sirva para aquel que anda de donde el Señor me sacó, de esa vida sucia, inmunda,
que lo que hace, si no obedecemos la voz del Señor, nos hace llevar al infierno, porque si no obedecemos su voz, nuestra alma la roba el diablo. Bueno, el Señor me las bendiga, me las guarde. Gracias. El Señor les bendiga, el Señor les guarde a todos los amigos y hermanos que tendrán la oportunidad de oír y ver este testimonio para la gloria del Señor. Mi nombre es Gemi Matona, tengo 19 años y me congrego en el Tabernáculo de Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Por la gracia del Señor nací y fui criada en un hogar cristiano. Mis padres desde muy jóvenes tomaron decisión por el Señor y se encargaron de criarnos a mis hermanos y a mí bajo la influencia de su palabra. Su gracia siempre estuvo en mi familia y siempre estábamos en esa atmósfera de paz y amor. Desde muy pequeña, los domingos íbamos a la iglesia, compartíamos en las clases bíblicas y eso hizo que el Señor sembrara esa semilla en mí, que con la medida del tiempo daría fruto a plenitud. Fui creciendo con el tiempo y llegué a la etapa de la adolescencia. Ya había entrado en bachillerato y para ese entonces las personas con las cuales me involucraba ejercían una influencia más fuerte en mí que la que estaba ejerciendo el Señor. Seguía yendo a la iglesia, pero vivía una vida conformada, religiosa, y era algo muy monótono. No era algo que de verdad salía de mi corazón. Luché por mucho tiempo por no dejarme inclinar hacia las cosas del mundo, perseverar para que esa luz del Señor siguiera en mi vida. Hasta que hubo un momento que tenía que tomar una verdadera decisión por mí misma, mi convicción tenía que ser dada a conocer. Y recuerdo que un domingo 14 de septiembre del 2014, luego de una predicación bastante fuerte, hicieron un llamado al altar para aquellos que quisieran arreglar su vida, entregarse al Señor. Y ese temor volvió a mí, ese mismo Señor que me había preservado durante todo ese tiempo para no dejarme llevar por las cosas del mundo, me estaba haciendo ese llamado nuevamente y cedí. Ese día rendí mi vida al Señor, me entregué y me bauticé. Y a pesar de que tenía 12 años, una edad muy corta, sé que ese día tomé la mejor decisión y eso marcó mi vida para siempre. Vinieron muchas pruebas, muchas luchas, porque muchas personas me miraban extraño, se burlaban de mi fe y no me tomaban en serio debido a eso mismo. Era algo que entristecía mi vida y de verdad que en muchas oportunidades me hacía dudar si realmente seguir o no seguir. Pero el Señor no iba a dejar inconcluso su propósito en mí y eso fue lo que permanecía en mi vida y siempre lo mantuve presente. Por la gracia del Señor, Él me ayudó a ser perseverante y a simplemente seguir adelante sus pasos, mirándolo solo a Él. Fui rechazada y muchas veces mis amigos me daban la espalda. Y cuando más me sentí sola, que de verdad humanamente no tenía amigos o de verdad poder decir a alguien de confianza, el Señor se encargó de llenarme de un sinfín de personas que me demostraron su amor, me demostraron su gracia y me demostraron que aún a mi joven edad yo podía seguir sirviendo al Señor. Junto con ellos y juntos todos del Señor lo íbamos a lograr. Esto de verdad que fue muy fundamental para mí porque yo veía y sigo viendo al Señor a través de esas personas con las que sigo compartiendo hoy día. Y el Señor nunca me dejó desmayar y una vez más estoy aquí porque es su gracia la que ha sido en mi vida, es su gracia la que cada día me da motivos para buscarlo más, para conocerlo más y ser cada día más a su semejanza y que simplemente yo le pueda dar lugar para que Él cumpla su perfecta y agradable voluntad en mí.
A los pocos meses de nacida fui diagnosticada con una enfermedad llamada síndrome de Turner y con una cardiopatía congénita. Eso trajo mucha perturbación y preocupación a mis padres, los cuales no tuvieron más opción y era lo mejor que podían hacer que aferrarse al Señor. Según la ciencia médica, era algo que era muy complicado de recuperarse, era algo que iba a cambiar mi manera de vida en los años siguientes, iba a perjudicar mi crecimiento, tanto anatómicamente como hormonalmente. Muchos miembros de mi cuerpo no iban a crecer de la manera adecuada y otros sin fin de problemas que acarreaba toda esta enfermedad. Fui sometido a una operación del corazón a los pocos meses de nacida, tenía aproximadamente como 6 meses. Y bueno, el Señor utilizó las manos de los médicos para que esa operación diera resultado. Después de ahí quedé bajo vigilancia médica durante años, de verdad que fueron bastante años, aproximadamente como 11 años que fue en este mismo proceso. Pero el Señor se manifestó una vez más en mi vida con su poder y su gloria, cuando médico a médico me fue dando de alta, diciendo que todo iba a perfección, que ni siquiera había rastros de que esa enfermedad alguna vez había tocado mi vida, de que parecía mentira, de que si mis padres no lo dicen, pues ni siquiera se podía percibir. Y oír de sus labios el decir que nada más el Señor y que era un milagro, de que una persona sola se puede salvar de eso y esa persona era yo. Es algo que a mí me gusta contar porque es una prueba de que cuando el Señor tiene algo predestinado contigo, algo concluso, ni siquiera la muerte puede interferir en eso. Y luego de mucho tiempo fui dada de alta de todos esos médicos. Vivo una vida sana, una vida plena por la gracia del Señor y soy un testimonio más de la obra que Él puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Comparto este testimonio con ustedes para que sea de reflexión y de ayuda en sus vidas espirituales. Nos dé a conocer esa pequeña obra que el Señor hace en cada uno de nosotros y saber que en nuestros corazones siempre va a estar el Señor y nos deja ejemplos en demás personas para saber que no importa la edad que tengas ni la condición que te encuentres, el Señor siempre quiere estar en tu vida, quiere hacerte ese llamado y que tú le abras el corazón. El Señor les bendiga. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Este es el tiempo, parte 39. Gloria al nombre del Señor. Gracias al Señor por tan grande misericordia que tiene con nosotros. Gracias porque si no fuera por Él, no podríamos nosotros decir que podemos ser salvos. Tenemos esa oportunidad de ser salvos. No podríamos decirlo si no fuera por Él. Él, sin nosotros merecerlo, pagó el precio que había que pagar por causa del pecado. Nadie podía hacer ese pago, más nadie podía. Él era el único que podía hacer ese pago. Tenía que ser un cordero perfecto, tenía que ser un redentor semejante, tenía que ser un humano que pagara ese precio. Pero Dios ya tenía el plan trazado y Dios lo llevó a cabo. No importa lo que el enemigo se atraviese, cuando Dios se propone hacer algo, Dios lo hace. Y en este tiempo, Dios se ha propuesto que cada uno de sus hijos reciba el Espíritu Santo
Y cuando eso ocurra, bueno, tenemos promesa para eso. Cada uno de nosotros debemos estar conscientes y seguros de que si nosotros nos entregamos a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, todo lo que tengamos, lo rendimos a los pies del Señor, todas nuestras fuerzas, el Señor va a cumplir eso. El Señor lo va a cumplir. El Señor, ya, es más, ya para Dios ya está hecho. Nosotros, por causa del pecado, muchas veces nos conformamos con recibir algo, con recibir una unción, con hacer alguna cosa, pero no es que eso está mal. Con recibir una unción, eso es grandioso, pero es una parte. Hacer algo para Dios, eso está muy bien, pero es solamente una parte. Debemos alcanzar todo. Debemos nosotros esforzarnos en la fe para alcanzar todas las cosas que Dios tiene para nosotros hasta este día, hasta el día de hoy. Son muchas promesas, tenemos que alcanzarlas. Son muchos mandamientos, debemos alcanzarlos. Estatutos, decretos, ordenanzas de Dios, todo eso tenemos que cumplirlo. Para nosotros poder decirle a Dios, Señor, ya hice lo que usted me mandó. Para nosotros, cuando nosotros decimos eso, tenemos que estar seguros de para qué Dios nos mandó a este mundo, para qué Dios nos trajo acá. Hay un propósito que cada uno de nosotros debe cumplir. Todos no tenemos el mismo trabajo que hacer, todos no tenemos las mismas cosas que hacer, no. Dios tiene algo diferente para cada uno. Entonces cada uno de nosotros debe ocuparse en eso, en preguntarle a Dios y alcanzar esa sabiduría. Nosotros al poder entender y llevar a cabo y ponerla por obra el propósito para el cual Dios nos llamó. En este día estamos agradecidos por eso y que sea Dios en este día hablando a cada uno, a sus corazones, a su alma, que sea Dios mismo, porque usted nos está viendo aquí a nosotros, los que nos paramos en este lugar, pero es Dios. Usted tiene que ver a Dios, porque nosotros venimos a este lugar para hablar la palabra del Señor. No venimos con una segunda intención, con una intención personal, con un propósito particular. No. Aquí nosotros estamos para darle la gloria al Señor y esperamos que usted en este día abra su corazón a la palabra para que esa palabra pueda causar un efecto en su vida, en su corazón, en su alma. Que ya ese viejo hombre que estaba viciado o que está viciado a los deseos engañosos, a los deseos de error, ya eso muera. Ya eso tiene que morir en cada uno de nosotros y para darle lugar a que viva Jesucristo en cada uno de sus hijos, en cada uno de nosotros. Y la gloria y la honra es para el Señor. Vamos a entrar de una vez en el tema del día de hoy. Vamos a leer en nuestras Biblias, en el libro de Números. Este es el cuarto libro del Antiguo Testamento. Vamos a leer en el libro de Números, capítulo 20. Vamos a leer allí a partir del versículo 7 hasta el 12. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo, libro de Números, capítulo 20, versículo 7. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó,
Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Amén. Vamos a leer hasta allí, y que sea el Señor el que nos dé el contexto de esta escritura, que nos dé la revelación. Vamos a orar para que sea el Señor. Bendito Dios, en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias por esta escritura, Señor, esta palabra que nos has dado en el día de hoy, esta preciosa escritura, Señor, en la cual hay un mensaje, Señor, un mensaje que tú quieres que cada uno en el día de hoy captemos, que podamos nosotros vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Eso es lo que tú buscas, Señor, eso es lo que tú quieres para que nosotros podamos agradarte, Señor. No hay otra forma de agradarte sino obedeciendo tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta hora. Nos ponemos en tus manos una vez más, Señor. Bendice, Señor, a cada hombre y mujer que esté escuchando esta palabra, Señor, este servicio. Cuando lluevan sus corazones, Señor, a esta palabra, entra, Señor, allí y, Señor, tú puedas quedarte, Padre. Que esa semilla que va a ser sembrada, Señor, pueda en cualquier momento germinar, Señor, por medio del agua de tu palabra, germinar y crecer y dar fruto, Señor. Eso es lo que tú esperas, Señor. Nosotros te lo pedimos, Padre, para que la gloria, Señor, sea tuya. Nosotros solamente estamos aquí como instrumentos en tus manos, Señor. Úsanos, Señor, una vez más, Padre bendito. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, ponemos en tus manos, Señor, a cada oyente. No importa si es hombre, mujer, niño, anciano, o si es joven o viejo, no importa, Señor. Cada persona, Señor, que abra su corazón, que sea beneficiado, Señor. Cada persona que reciba con gozo y con agradecimiento esta palabra, Señor, tú puedas hablarle, Señor, y cambiar, transformar, Señor, su vida para la gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a continuar con el tema que hemos venido trazando. Este es el tiempo. Hemos llevado este tema por varias veces consecutivas y hoy vamos a hablar como subtítulo, vamos a hablar de esta palabra que el Señor nos ha dado: ten cuidado de ti mismo. Hay una porción de la Escritura en el libro de Timoteo, creo que es Primera de Timoteo, que habla sobre eso: ten cuidado de ti mismo. Entonces, como acabamos de leer, este es el tiempo para nosotros poner en ejercicio eso, para darle entrada a Dios. Este es el tiempo cuando nosotros debemos examinar nuestras actitudes, nuestra obediencia a Dios. Este es ese tiempo. Pero en esa obediencia, nosotros debemos tener cuidado de nosotros mismos. No vaya a ser que nosotros, por causa de nuestra forma de ser, que muchas veces nosotros traemos arrastrando actitudes, malos hábitos, y entonces por esa causa Dios se vaya a desagradar. Como vemos que pasó en esta escritura que acabamos de leer. Dice la Biblia que Moisés obedeció a Dios, porque Dios le dijo que tomara la vara y que reuniera a la congregación y que le hablara a la peña. ¿Qué hizo él? Él tomó la vara, él y Aarón, y fueron los dos. Y entonces él reunió a la congregación, pero no le habló a la peña, porque él estaba molesto. Él se molestó
porque los hijos de Israel se habían quejado delante de la presencia del Señor, tentaron a Dios. A Dios no le agrada las personas que andan quejándose, que andan murmurando. No, a Dios no le agrada eso. A Dios le agrada es que nosotros le demos gracias por todo. Si nos acontece algo que no es de nuestro agrado, sea lo que sea, nosotros debemos darle gracias al Señor. Porque cuando Dios permite algo en nuestras vidas, sea una enfermedad, un problema, una lucha, una dificultad, lo que sea, es para nuestro beneficio. Es para nuestra corrección. Es para nuestro propósito que Dios quiere cumplir. Entonces, estuvimos hablando en la introducción sobre ese propósito. Entonces, cuando hay un propósito en nuestras vidas, algo que nosotros debemos cumplir, algo debemos hacer para Dios, y nosotros no lo hemos hecho por causa nuestra, porque muchas veces se atraviesa el yo, muchas veces, como les digo, la persona dice, bueno, yo soy de tal parte, yo soy de Barquisimeto, y allá en Barquisimeto la gente somos bravos, y no nos quedamos con nada, siempre le damos una mala respuesta a la gente, o una buena respuesta, pero nunca nos quedamos callados. Esa es una mala actitud, porque más bien la Biblia dice que debemos ser de pocas palabras, tardos para hablar, prontos para oír. ¿Por qué? Porque oyendo es que vamos a aprender, oyendo es como viene la fe, oyendo la palabra del Señor. Y si alguien viene con una palabra que no sea de parte de Dios, entonces no, eso sí no lo podemos oír. Viene una persona con un chisme, con algo, hablar mal de alguna persona, nosotros le decimos, hay que decirle, lo que usted me va a decir, lo puede decir en el nombre del Señor Jesucristo. Si dice que no, le decimos, guarde su paz. No me interesa escuchar eso. Debemos nosotros cuidar todo lo que entre por nuestros oídos, que sean las cosas de Dios, que sea para alabanza de la gloria del Señor. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, canciones espirituales, alabando a Dios en vuestros corazones. Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, obedeciendo esas cosas y hablando entre nosotros de la palabra del Señor, entonces Dios se hace presente. Eso fue lo que pasó allá con los caminantes de Emaús. Los caminantes de Emaús que iban hablando de las cosas del Señor que habían acontecido, aunque ellos no entendían bien las cosas que habían acontecido, habiéndoles el Señor explicado bien todas las cosas, pero no habían tenido la revelación, ellos no tenían el Espíritu Santo todavía, y ellos no entendían todavía, pero iban hablando del Señor. ¿Y qué pasó? El Señor se hizo presente, el Señor se les presentó. Aunque velado, se hizo presente y les habló las escrituras que hablaban de Él. Y ellos pudieron decir al final, no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba la palabra. Entonces, en esta hora, usted debe sentir también esa ardezón en su corazón por escuchar la palabra. Porque aquí venimos a hablar la palabra del Señor. Y usted también está escuchando este servicio, no para escuchar mis propias ideas o mis cosas personales. No. Al menos que sea un testimonio, algo de provecho para la obra de Dios. Pero si no, bueno, usted vino fue a escuchar palabra de Dios. No usamos este púlpito para hablar de política, de otras cosas que no vienen al caso, sino que venimos con ese propósito firme de edificar, que Dios edifique ese templo en el cual Él quiere morar. Y ese templo es su corazón. Pero ese templo tiene que ser reconstruido. Ese templo tiene que ser limpiado. Y eso lo hace solamente el Señor a través de la palabra de Él mismo. Entonces vemos que por causa de una actitud, lo que pasó, como le estoy diciendo, aquí dice
Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Él tomó la vara, reunió la congregación, así como Dios le mandó. Pero se atravesó el Moisés humano, el de carne y hueso. Que ese Moisés que se molestaba cuando no le obedecían, cuando hacían algo contrario. Entonces eso lo llevó a cometer un error. Y en vez de hablarle a la peña, la golpeó. Y usted lee anterior a eso, la vez que Moisés hizo salir agua de la peña, Dios le dijo que golpeara la peña con la vara y que iban a salir agua. ¿Y qué hizo él? Él la golpeó en obediencia a Dios y salieron agua. Allí no pecó. Pero la segunda vez él la golpeó porque estaba molesto, porque estaba bravo. Entonces, por esa actitud, el Señor le dijo: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. O sea, la iban a ver, o Moisés, pues, la iba a ver, pero no iba a entrar allí. No iba a entrar a la tierra prometida. Entonces, hoy en día, la tierra prometida para nosotros es el Espíritu Santo. Y si nosotros andamos buscando el Espíritu Santo, pero a través de nuestra propia forma de hacerlo, entonces Dios no se agrada de eso. Dios se agrada cuando lo hacemos de acuerdo como Él lo dice que lo hagamos. ¿Qué dice Él? Que nos arrepintamos y nos bauticemos en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiremos el don del Espíritu Santo. Esa es la forma. No podemos hacerlo de ninguna otra forma, sino arrepintiéndonos de nuestro pecado y bautizándonos en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la fórmula de Dios. Entonces Dios manda algo y la persona hace como a él le parece o como a ella le parece, entonces no está cumpliendo lo que Dios le está diciendo. En esa condición nunca va a recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque su corazón, esa persona está poniendo primero sus malos hábitos, su desobediencia o su forma de ser antes que obediencia a la palabra del Señor, porque obediencia completa a la palabra de Dios, eso nos da derecho a obtener el Espíritu Santo. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, ya tiene derecho al Espíritu Santo. Ahora, si esa persona en su corazón todavía tiene cosas por allá, cosas que arreglar, Dios le revelará a la persona en particular, porque si está en condiciones de recibirlo, Dios de una vez se lo da. Saliendo del agua, como pasó con el Señor Jesús, saliendo del agua recibió el Espíritu Santo. Si una persona está en condiciones, a los ojos de Dios, está en condiciones para recibirlo, Dios se lo da de una vez. Pero si hay algo que le está estorbando, Dios no se lo da todavía. Ya obedeció, pero todavía tiene algo que hacer. Entonces, si la persona se examina y llega a la conclusión de que no tiene el Espíritu Santo, porque cada uno de nosotros debe hacerlo. Yo no puedo decirle a usted no lo tiene. No. Usted misma tiene que examinarse y llegar a una conclusión si lo tiene o no lo tiene. Entonces, en ese examen, nosotros lo filtramos. Y si vemos que no tenemos el Espíritu Santo, le debemos preguntar al Señor: Señor, ¿qué me estorba? O Señor, ¿qué me hace falta? ¿Hay algo que tenga que hacer? ¿Hay algo que tenga que dejar de hacer? Porque puede ser las dos cosas. Puede ser que usted tenga que dejar de hacer algo y empezar a hacer algo. O puede ser una de las dos. Puede ser que usted no esté haciendo algo que Dios quiere que usted haga. O que usted esté haciendo algo que Dios quiere que usted deje de hacer eso.
No importa lo que sea, no importa si a usted le agrada mucho lo que hace, si Dios le dice deja de hacerlo, usted debe obedecer. Si está interesado en eso, en su prosperidad espiritual, porque de eso es que nos habla la Biblia cuando dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, eso lo dijo el Señor Jesús, que busquemos del reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura, todo, sanidad del cuerpo, bendiciones materiales, todo eso es añadidura, pero primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo. La presencia de Dios en el corazón del hombre. De eso le estamos hablando, porque el Espíritu Santo usted lo puede recibir en la carne, lo puede recibir en el Espíritu, pero se puede ir de nuevo en esas dos etapas. Pero cuando lo recibe en el corazón, ya usted queda sellado. Y la evidencia de tener el Espíritu Santo es que usted cree a toda palabra que sale de la boca de Dios, que Dios ha revelado para este tiempo. Dios en este tiempo está revelando cosas. Y si usted las cree, entonces Dios se agrada de eso. Y Dios le da testimonio a usted de que usted tiene el Espíritu Santo. Pero si usted dice, no, no me parece. No, a mí no me enseñaron así. No, yo no sé, yo no creo así. Entonces, ¿cómo cree usted? Pues tenemos que ver cada una de nuestras respuestas en cuanto a esto. Nosotros no podemos decir o buscarle una excusa a Dios. Dios no está obligado a escuchar nuestras excusas o a prestarle atención o a creer nuestras excusas. No, Dios no está obligado a eso. Dios está obligado es a su palabra. Y si nosotros cumplimos toda palabra que sale de la boca de Dios, entonces Dios está obligado por su palabra, porque no es que nosotros vamos a obligar a Dios a que nos dé el Espíritu Santo. No, no, no. La palabra que Él habló, como Él es fiel, su fidelidad a su propia palabra, Él lo cumple. Como viene a mi mente, como Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios les dijo, no coman del árbol que está en medio del huerto, porque el día que coman se mueren. ¿Y qué pasó? Comieron en desobediencia a Dios. ¿Y qué pasó? Empezó la corrupción. Ellos no se murieron de una vez, pero empezó la corrupción. Empezó a morirse parte del cuerpo, a envejecer. Y cuando nos vamos poniendo más viejos, cada día que nos vamos poniendo más viejos, es algo, un día menos en nuestra vida. Un día menos, un minuto menos, un segundo menos en nuestras vidas. Entonces, si el tiempo dura, llega el día de nosotros irnos de este mundo. Pero tenemos que estar seguros de tener el Espíritu Santo para ir a la presencia del Señor. Porque dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los que partan de este mundo con el Espíritu Santo en su corazón, les llegó su hora, cumplieron el propósito, tienen el Espíritu Santo, bueno, pasan a la otra vida, porque no pasan a muerte, no, pasan a la otra vida. De una vida, de esta vida natural, ahora a una vida espiritual. Los que mueren son los que no llegan a eso. Tenemos la escritura del rico y Lázaro. ¿Qué pasó? Se murieron los dos. El rico fue sepultado, como todo cualquier mortal. Pero Lázaro, dice la Biblia, fue llevado de los ángeles. Entonces, allí hay una enseñanza. Allí concuerda. Para que nosotros tengamos cuidado de nosotros mismos, de cuando vamos a hacer una obra para Dios, que no seamos nosotros, que no sea mi forma de ser, que no sea meter el pensamiento humano que yo tengo o el concepto humano que yo tengo de las cosas de Dios, que no se haya meter entre Dios y nosotros para obedecer completamente a Dios. Hay que tener mucho cuidado de eso. Por eso este subtítulo, ten cuidado de ti mismo. Yo tengo que tener cuidado de mí mismo. Usted tiene que tener cuidado de usted mismo. Entonces, cada uno
que no vamos a caer en ese es vamos a decirlo, un aspecto o una causal por la cual nosotros poder, diciendo que estamos obedeciendo a Dios, porque debemos estar muy alerta a las instrucciones de Dios. La palabra de Dios nos dice que es mejor la obediencia que sacrificio y prestar atención que el cebo de los carneros. Es mejor a los ojos de Dios que nosotros prestemos atención para que cuando vamos a hacer, a cumplir lo que Dios nos dijo, lo hagamos exactamente como Dios nos dijo que lo hiciéramos. Por eso Dios dijo de Job, el profeta Job, Dios dijo de él, no hay otro como él en la tierra. Hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Porque Dios dijo perfecto y recto, porque él cumplía el requisito exigido por Dios en ese tiempo el tiempo de la vida de Job. Y recto porque lo hacía exactamente como Dios mandaba que se hiciera. Entonces nosotros, esa es una enseñanza para nosotros, de que nosotros debemos prestar atención a las instrucciones de Dios. Cuando Dios nos hable, si Dios nos manda para un sitio y nos da las instrucciones por dónde nos vamos a ir, viene a mi mente también en la escritura del profeta joven y el profeta viejo. Dios le dijo al profeta joven, vas a ir a tal sitio, te vas a ir por un camino, no vayas a tomar agua ni a comer pan por ahí, y te regresas por otro camino. El hombre se fue por un camino, fue allá y dijo que no iba a tomar agua ni a comer pan. Pero vino el profeta viejo y lo engañó y el profeta desobedeció a Dios, el profeta joven. Entonces cuando venía por el camino, bueno, lo mató un león. ¿Por qué? Por no haber prestado atención a las instrucciones de Dios. Él escuchó las instrucciones, pero se dejó engañar. Entonces viene el enemigo a nuestras vidas y nos susurra algo. Nosotros pensamos que es de Dios, pero debemos filtrarlo por la palabra. Debemos ver si concuerda con la palabra, si concuerda con la Biblia. Y si no concuerda con la Biblia, si contradice alguna parte de la Biblia, eso no es Dios, porque Dios no se contradice. Dios respalda su palabra para ponerla por obra. Entonces, cuando lo hacemos de la forma correcta, como Dios nos dice que lo hagamos, Dios se agrada de eso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué viene eso? Porque, como dice Romanos, el libro de Romanos, capítulo 8, la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. La carne ala al pecado, para el lado del pecado. Esta carne le agrada el pecado porque traemos el pecado arrastrando desde Adán y Eva. Los hijos se procrean por la vía del sexo y eso es pecado a los ojos de Dios. Simplemente que Dios permite eso. Dios, en la voluntad permisiva de Dios, Dios lo permite bajo sus reglas, por el matrimonio, para procreación de los hijos. Pero esa no era la voluntad de Dios en el principio. ¿Cómo era la voluntad de Dios? Como nació el Señor Jesús, por la palabra. El ángel le dio la palabra a María, María aceptó y quedó embarazada. Esa es la forma original como debían nacer los hijos. Pero el hombre se adelantó a Dios y lo hizo, escuchó a un predicador que no debía estar escuchando. Un predicador que lo llevó fuera de la palabra. Esa era la serpiente. La serpiente le torció la palabra. Entonces nosotros debemos estar muy alerta con eso. Porque nuestro enemigo, tenemos un enemigo común que es el diablo, y además de eso, nuestro enemigo, el yo, cada uno de nosotros debe pelear contra eso.
Porque muchas veces no es el diablo, aunque el diablo está metido también en todo eso, pero a veces es por causa nuestra, como pasó con Moisés, por causa de él ponerse bravo, permitir que entrara un espíritu malo de rabieta, de contienda, de ira. Entonces él se molestó. Entonces esta carne mortal ala para el pecado, porque trae el pecado arrastrando. Pero para eso está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debemos nosotros recibirlo para que ese espíritu sujete esta carne y no le permita ir al pecado. Porque, ojo con esto, el Espíritu Santo no le va a doblar el brazo a la persona y lo va a hacer obedecer. No, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Yo voy a enviar el Espíritu Santo, dijo el Señor Jesús, para que los guíe a toda verdad. Entonces el Espíritu Santo no es que es la tercera persona de la Trinidad, no, eso no existe. El Espíritu Santo es el mismo Dios y es el mismo Jesús, el Hijo, y es el Espíritu Santo. Los tres son lo mismo, es lo que dice la Biblia. Entonces el Espíritu Santo nos da testimonio y nos lleva a la palabra y nos dice, esto que te estoy diciendo que haga, esto concuerda con la Biblia, aquí está. Y nosotros nos ocupamos en buscar a ver si es verdad, porque debemos examinar todas esas cosas. Porque el enemigo también habla cosas al oído. El enemigo también a veces habla y dice, manda a hacer cosas. Y si no estamos vigilando, entonces pensamos que es Dios. Y resulta que es el diablo. Que el Señor lo reprenda. Entonces, cuando nosotros captamos que es el diablo hablando, nosotros decimos, no, Señor, no voy a hacer eso. Eso va en contra de la voluntad de Dios. Yo no voy a hacer algo que le desagrade a Dios. Yo voy a hacer lo que es agradable delante de Dios. Y oramos y le decimos, Señor, guíeme. Señor, deme ese don de discernimiento, Señor, para yo poder captar cuando sea el enemigo y cuando sea usted, Señor. Porque discernir no es solamente diferenciar lo bueno de lo malo. No, eso sería muy fácil. Discernir es diferenciar entre algo, entre lo bueno que son las cosas de Dios y algo que parece que fuera bueno, imagínense. Porque eso fue lo que le presentó la serpiente a Eva. Le dijo la verdad, el 99% de verdad, pero le metió 1% de mentira. ¿Y qué pasó con ese 1% de mentira? Como lo que dijo el Señor Jesús, un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces, la palabra del Señor nos dice que nosotros podemos cumplir, mire, todos los mandamientos, toda la Biblia, pero fallamos en un punto, somos culpables de todo. Si la Biblia dice que a Dios no le agrada que el hombre críe cabello y nosotros no le obedecemos en eso, es como si no hubiésemos hecho nada. No importa si usted dejó el aguardiente, no importa si usted dejó los vicios, cualquier clase de vicio, y usted no es parrandero, y usted no dice malas palabras, no importa todo eso. Si usted falla en un punto, por ejemplo ese que le acabo de decir, un caballero que la Biblia dice que es deshonroso para el hombre criar cabello, y el hombre se deja crecer el cabello, es como si no hubiese hecho nada a los ojos de Dios. Porque es una palabra que Dios dijo a través de un discípulo de él, uno de los apóstoles, del apóstol Santiago, que creo que fue el que dijo eso. El Señor usando al apóstol Santiago. Entonces, no se conforme con cumplir el 99% de la palabra. No. Pídale a Dios que le dé fortaleza, que le dé espiritualidad, que le dé, mire, porque para cumplir toda la misma palabra de Dios dice que el que quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Quiere decir que no es fácil. El enemigo no se la va a poner fácil. El enemigo le va a estorbar. Pero nosotros debemos pelear contra eso.
El enemigo puede usar una actitud de usted mismo, algo que a usted le gusta mucho hacer, que usted está acostumbrado toda su vida desde niño, algo que usted, pero si Dios dice que no le agrada eso y usted sigue haciéndolo, entonces el enemigo se aprovecha de eso. Como lo que le estoy diciendo, como le pasó a Moisés. Él era iracundo y se airó porque los hijos de Israel se quejaron y murmuraron. Y a Dios no le agrada eso. Pero Moisés, ¿qué tiene que hacer? Obedecer a Dios sin airarse. Pero no lo hizo. Entonces, así como esta, tenemos muchas escrituras. Por lo menos, por ejemplo, el rey David también, esto está en el libro de Segunda de Samuel, el capítulo 11. El rey David dice la palabra que estaba por allá paseándose en el palacio y de repente vio una mujer por allá que se estaba bañando. Una mujer hermosa. Y la mandó a buscar. Y la hizo suya. Y cuando averiguó, bueno, la mujer era casada. Y entonces cuando vino el esposo, era un soldado, lo mandó a la guerra y mandó una carta para que lo pusieran en el frente, que lo mataran para quedarse con la mujer. A Dios no le agradó eso. Pero entonces, ¿qué pasó? Bueno, él reconoció su pecado y hizo todos los arreglos, pero no pudo evitar las consecuencias. El hijo que tuvo con aquella mujer, el primero, se murió. El hijo se murió, porque esa fue la consecuencia del pecado de David, por dejarse llevar por la vista. Nosotros debemos estar muy alerta con eso, con nuestros sentidos naturales. Nuestros sentidos naturales sirven para nosotros desenvolvernos aquí en esta vida natural, pero en lo espiritual nosotros no nos podemos dejar llevar por los sentidos naturales, porque los sentidos naturales nos pueden torcer. Para eso Dios tiene un súper sentido, que es la fe, y la fe es creer. La fe es creer. La fe, dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, nosotros decimos, tenemos una necesidad y decimos, Dios ya me resolvió mi necesidad. Eso es fe. Dios lo prometió. Él prometió suplirme. Él prometió ayudarme. Él prometió darme fuerza. Lo que sea que necesitemos, Dios lo hace porque usted le está creyendo. Esa es la fe suya. Entonces, David, bueno, un hombre conforme al corazón de Dios, Dios lo llamó así, por causa de que él, cuando cometió un error, lo reconocía. Esa es humildad. Y eso debe estar en nosotros. Es algo que Dios exige, humildad. Si se humillare mi pueblo, dijo el Señor, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Se fija? Tenemos que hacer algo. Las promesas de Dios son condicionales. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Harás prosperar su camino y todo le saldrá bien. Entonces, para que nuestro camino prospere, nuestra vida espiritual prospere, debemos primeramente ser humildes, reconocer que nos equivocamos cuando nos equivocamos y no hacerlo otra vez, no volverlo a hacer. Y si lo volvemos a hacer, bueno, la Biblia dice 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo vuelve a levantar. Entonces, cada uno de nosotros debe tener eso presente, que nuestra forma de ser, David era un hombre como en su condición de rey, bueno, podía tener muchas mujeres, en ese tiempo se permitía la poligamia, pero eso Dios lo permitió por causa de la población mundial, pero en este tiempo Dios no permite eso. La Biblia nos dice, nos
nos manda que debemos ser maridos de una sola mujer. O sea, tenemos que tener una sola esposa. Entonces, si su esposa se muere o el esposo de la dama se muere, entonces, bueno, Dios le dirá si puede casarse o no. Es algo, eso es algo que tiene que ver mucho con la comunión que nosotros tengamos con Dios. Una comunión perfecta con Dios. Dios nos habla y nos guía a toda verdad como Él lo prometió. Entonces, porque todo el mundo no es el mismo caso. Yo puedo decir, no, no puedo generalizar y decir, no, bueno, todos los que... No, yo no puedo hacer eso. Dios es el que da la respuesta. Yo no puedo buscar una respuesta de un humano, a menos que Dios me guíe a eso. Si Dios me guía a buscar una respuesta humana, yo la busco. Pero si Dios me habla personalmente a mí, entonces yo no tengo que estar buscando más respuestas. Pero puede ser que Dios le diga, anda que fulano, Él te va a dar la respuesta. Porque Dios es así, Dios lo hace así. Y es la palabra de Dios. Dios siempre tiene sus instrumentos. Así como Él puede guiar Él mismo, pero también a veces usa una persona para guiar. Entonces, debemos tener nosotros cuidado de nosotros mismos. No vaya a ser que vaya a ser nuestro propio pensamiento. Ese es otro aspecto que nos puede hacer fallarle a Dios. Y este es el tiempo en el que nosotros debe tener mucho cuidado. Mire, un cuidado extremo, una vigilancia extrema de nosotros mismos. No vaya a ser que nosotros queramos hacer algo y digamos que fue Dios que nos mandó. Y el enemigo se aproveche de eso para hablarnos y nosotros decimos, no, ese fue Dios, Dios me mandó, cuando resulta que Dios no nos mandó. Y si Dios nos manda algo, Dios respalda eso. Pero si Dios no nos manda, muchas veces Dios permite que la persona haga lo que está en su corazón, pero no tiene el respaldo de Dios, no pasa nada. En una oportunidad yo estaba hablando con un religioso, una persona que se congrega por allá en una iglesia, y esa persona me estaba tratando de convencer de que ellos tienen razón en todas esas cosas, en todas las cosas espirituales, y el que no sea de su iglesia, bueno, está perdido. Y que ellos han corregido la Biblia, perdón, han corregido errores de la Biblia. Yo le dije, ¿y quién le dijo a usted que Dios se equivoca? Dios no se equivoca. No, y trató de convencerme, yo le decía que no, que Dios no se equivoca. Y esa persona se molestó por eso. Entonces me dijo que fuera a la morgue a levantar todos los muertos allá. Yo le dije, si Dios me manda, yo voy. Y se levantan todos esos muertos. Pero si Dios no me manda y yo voy, no pasa nada. Entonces así es en todas las cosas. Si Dios nos manda a un sitio, Dios nos respalda. Tenemos el respaldo del cielo. Tenemos el respaldo de Dios, los ángeles, todo el depósito del cielo, todas las cosas, todo el tesoro que Dios tiene. Todo está a nuestra disposición si Dios nos envía. Pero si Dios no nos envía, entonces somos nosotros mismos. Dios no está obligado a respaldar eso. En ocasiones Dios ha dicho, si van solos, van sin mí. No queremos, nadie quiere eso. Hacer algo sin Dios, ¿no? Es mejor quedarse quieto. Por eso es que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Que el yo no se involucre en el plan de Dios. No, que sea completa la voluntad de Dios. Y cuando Dios manda a un hijo suyo a hacer algo, a cualquier persona que lo mande a hacer algo, sea niño, anciano, o mujer o hombre, Dios le da las instrucciones. Dios le dice qué hacer, cómo hacerlo, de qué forma hacerlo.
todo. Dios no es un Dios de desorden. No, tenemos un Dios de orden. Y como tenemos un Dios de orden, entonces Dios ordena cómo hacer las cosas. Si nosotros lo hacemos así, estamos agradando a Dios. Si no, ¿cuál es el beneficio? Puede ser que usted tenga un beneficio particular, pero allí no está Dios involucrado. Y no queremos eso, queremos que Dios esté presente en toda nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida, en lo natural, en lo espiritual, en lo físico, en el trabajo, en el hogar, en la calle, con los vecinos, en todo que sea Dios. Eso es lo que queremos y eso es lo que quiere Dios, que el Espíritu Santo, que nosotros creemos un ambiente espiritual tan perfecto que allí solamente haya comunión con Dios. Porque si nosotros metemos las cosas, lo humano nuestro, entonces esa comunión con Dios como que se rompe, se separa. Entonces no queremos eso. Dios quiere que en este tiempo por fin el hombre deje ya sus ambiciones, sus proyectos personales. Si tenemos un proyecto, que no es malo tener un proyecto, pongámoslo en la mano del Señor. Si tenemos una ambición, queremos hacer algo, tenemos un plan de hacer algo, todo tiene que ponerse en las manos del Señor. Y si el Señor nos dice que sí, bueno, tenemos el respaldo de Dios. Pero si Dios nos dice que no, debemos darle gracias. Debemos darle gracias a Dios si nos dice que no, porque Él conoce el futuro, nosotros no. Entonces, nuestros sentidos naturales nos pueden decir, sí, hazlo, te va a ir bien. Pero, ¿qué dice Dios en cuanto a eso? Entonces, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. En la Biblia habla, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 18, habla sobre unos hombres que eran profetas, dice la Biblia, y la Biblia dice que eran profetas, 400 profetas, que se dejaron llevar. Ellos se dejaron caer en una condición de mantenido. Su Dios era el vientre, por decirlo así, como dice la Biblia. Entonces los mantenía el rey y ellos agradaban al rey con todas sus profecías. Pero vino un espíritu de mentira. Dios dijo, ¿quién lo va a inducir al rey para que se cumpla la palabra que yo dije por el profeta Elías? Ah, bueno, yo, dijo un demonio por allá. ¿Cómo vas a hacer? No, yo seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Y esos profetas, esos 400, fueron ungidos con un espíritu de mentira por causa de que había una falla en su discernimiento. Le estaban llevando la contraria a una profecía que ya Dios había dicho por un profeta. Entonces, si nosotros no podemos llevarle la contraria a las profecías de Dios. En la Biblia hay una profecía de cómo de algo que Dios va a cumplir y cómo lo va a hacer. Nosotros no podemos llevarle la contraria a eso. Y eso fue lo que pasó con esos profetas. Pero había uno que tenía a Dios. Había uno que tenía la palabra de Dios. Ese era Micaías. Y a Micaías no le importó que lo cachetearan y que lo metieran preso. No. A él le importó fue agradar a Dios. Decir la verdad. ¿Y qué pasó? Se cumplió la palabra de ese profeta, que dijo la verdad no importando las consecuencias. Porque él le dijo la verdad al rey y el rey dijo, métalo otra vez preso y denle pan y agua. Pan de tormento y agua de aflicción. O sea, no le den comida, denle chalecuero. Entonces, a él no le importó eso, él sabía las consecuencias, pero no le importó. Él le importó fue obedecer a Dios. A nosotros puede ser que Dios nos mande a hacer algo que a la gente no le agrade. Pero a nosotros no nos debe importar eso, que a la gente no le agrade. La gente siempre van a tener algo de que quejarse. Siempre van a criticar algo. Nunca le va a gustar las cosas de Dios perfectas. No, la gente siempre lo van a
a criticar. El Señor Jesús, bueno, fue criticado, fue avergonzado, fue contrariado. Mire, eso lo hicieron de todo. Pero el Señor Jesús no le importó eso. El Señor Jesús sabía el propósito para el cual había venido a la tierra y lo cumplió. Entonces ahí tenemos ese ejemplo. Nosotros debemos hacer lo mismo. No importa lo que la gente diga. El propósito de Dios para mi vida es este. Eso sí, cada uno de nosotros debe ocuparse de la salvación, como dice la Biblia, de con temor y temblor buscar a Dios y que Dios nos revele cuál es el propósito en esta vida para nosotros. Nosotros debemos saber si somos del cuerpo de Cristo, debemos saber qué parte del cuerpo somos. Y cuando consigamos el lugar que Dios nos revele, que es nuestro lugar, nuestro trabajo, nuestro propósito, mantenernos fiel allí. No importa que venga quien venga a decir que eso no es así, que está equivocado. No, no importa. Siempre van a criticar, siempre van a contrariar. Pero cuando le obedecemos a Dios, Dios nos respalda, tenemos ese respaldo de Dios. Entonces, esos profetas se dejaron llevar por agradar al rey. El otro profeta, que era él solo, él se dejó llevar para agradar a Dios. ¿Se fijan la diferencia? Entonces, hoy en día hay muchas tentaciones, muchas insinuaciones y ofertas que podemos recibir. Pero ¿Dios está de acuerdo? Esa es la pregunta. ¿Dios está de acuerdo con que usted haga esto o aquello? Ese proyecto personal que usted tiene, esa ambición que tiene, ¿es de acuerdo a Dios? ¿Dios está de acuerdo con eso? Si está de acuerdo Dios, bueno, hágalo. Pero si Dios le revela que no, diga gracias Señor. Gracias por revelarme tu palabra. Gracias por revelarme tu voluntad. Porque nosotros no sabemos la voluntad de Dios. Debemos buscarla. Eso es lo que dice la Biblia allá en el libro de Romanos, capítulo 12. Romanos 12 nos dice que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, a este sistema mundial, que no nos conformemos a eso, el sistema que gobierna el mundo. Dice, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Se fijan? Tiene que haber una transformación. Y esa transformación la hace Dios por medio de la revelación de la palabra. Eso es lo que quiere decir esto. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Para que podamos experimentar, para que podamos saber cuál es la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, particular para mí, particular para usted. Entonces, cuando Dios nos revela eso, mire, debemos mantenernos firmes allí. La voluntad de Dios es que yo haga esto. Y manténgase firme porque el enemigo va a venir a tratar de sacarlo de allí para desagradar a Dios. No, usted no quiere desagradar a Dios. Y le va a poner la cosa, se la va a pintar muy bonita, porque como les dije hace unos momentos, el discernimiento es discernir entre lo bueno y lo que parece bueno. Entonces el enemigo nos presenta cosas, ofertas y cosas que parecen muy buenas. Pero ya Dios, ya el Espíritu Santo ya le reveló a usted que esa es su voluntad. Si no lo ha hecho así, muy alerta. Debemos estar muy alerta con eso. Otro ejemplo que tenemos es los judíos. Ellos tenían la ley, ellos tenían la Biblia. Ellos eran intérpretes de la Biblia y escribas. Eran unas personas estudiados, eran unas personas, mire, que nadie los podía señalar con el dedo. Eran unas personas correctas, hablando humanamente. Pero se dejaron desviar. Eso los llevó
a la religiosidad, a contrariar a Dios. Imagínense, cuando llegó el cumplimiento de la palabra del Señor, ellos tuvieron celo de eso. Ellos dijeron, no, si Dios fuera a hacer eso, bueno, lo hace con nosotros. Y lo hicieron con el Señor Jesús. Y mataron al Señor Jesús. Y después de eso, lo siguieron haciendo. El ejemplo de Esteban, este hombre que era un diácono. Esto está en el libro de los Hechos, capítulo 7, a partir del versículo 50. Esteban estaba haciendo milagros, maravillas, predicando la palabra del Señor, y a ellos no les gustó. ¿Y qué hicieron? Lo señalaron. ¿Qué hicieron? Lo apedrearon. Se dejaron llevar por su celo. Se dejaron llevar por sus tradiciones. Habiéndoles el Señor Jesús, Dios hecho carne, habiéndoles reprendido eso, Él les dijo, ustedes con sus tradiciones invalidan la ley de Dios. Hoy en día hay mucha gente tradicionalista. Todo lo que sea tradición. Y a la vista humana pareciera muy bueno. No, pero es que eso no es algo dañino, eso es permitido por la ley. Hablando de la ley natural, dicen las personas, para escudarse detrás de eso. Y la tradición y la tradición. El Señor Jesús dijo, ustedes con sus tradiciones invalidan la ley de Dios. Por tradición adoran imágenes. Por tradición hacen cosas. Entonces, esa tradición los lleva a contrariar a Dios. Entonces, eso fue lo que pasó en ese tiempo. Por seguir su tradición, la tradición de los ancianos, la tradición de la religión. Entonces, ellos hicieron su grupo. Y este grupo va a hacer esto. Y serán los fariseos. Y los saduceos, bueno, este grupo va a hacer otra cosa. Y los otros, los escribas, ese era otro grupo y todos van a hacer otra cosa. Muchos grupos que ven en ese tiempo. Entonces, cuando se empezó a manifestar Dios, ¿qué pasó? No lo reconocieron. ¿Qué está pasando en este tiempo? En este tiempo, Dios se está manifestando nuevamente. Dios, Jesucristo nuevamente, en dos pies, en un cuerpo o en varios cuerpos. Ahora no es un solo Jesús. Allá era Jesús solamente. Pero Jesús ahora el Espíritu Santo es en un ejército. Ahora es una iglesia. La iglesia del Dios viviente. Manifestando a Dios. Y la gente señalándolo. Eso no tienen razón. Eso es del diablo. Eso es un peligro decir eso. Porque atribuirle una obra de Dios al diablo, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. No creer algo que Dios ha revelado para este tiempo, para que Dios se manifieste. La manifestación de los hijos de Dios hoy en día ya se está llevando a cabo y hay mucha gente señalando eso. La manifestación de los hijos de Dios, la gente aún viéndolo con los ojos naturales y escudriñando la Biblia y es bíblico y escudriñándolo por el mensaje, es de acuerdo al mensaje. El mensaje de la hora, el mensaje que Dios envió para este tiempo, porque Dios en cada tiempo ha enviado un mensaje. En el tiempo de Moisés, Él le dio un mensaje a Moisés. Saca a la gente de la esclavitud de Egipto y llévalos a la tierra prometida. En este tiempo Dios está haciendo lo mismo, sacando a la gente de la esclavitud de Egipto, que es el mundo, para llevarlos a la tierra prometida, que es el Espíritu Santo. Y hay religiosos señalando eso. Y hay otros que dicen, no, es verdad, es bueno, pero no se involucran por miedo a que los saquen de su iglesia, a que los sienten a escuchar, a que les quiten los privilegios.
nosotros no debemos preocuparnos porque nos quiten privilegios. No, con tal se agrade Dios, Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro sustentador. ¿Entonces de qué nos vamos a preocupar? Que el hombre diga lo que diga, no nos debe preocupar eso. Entonces, así como en el tiempo de Esteban, así como en el tiempo de Moisés, porque a Moisés también le llevaron la contraria, y así cada profeta de Dios, cada hombre de Dios que fue viniendo a manifestar la palabra de Dios, al Señor Jesús, a los apóstoles, a todos esos hombres de Dios de las edades de la iglesia, a todos le llevaron la contraria. En este tiempo que Dios nos ha entregado toda la revelación, también han venido esos mismos espíritus, porque los espíritus no mueren. Esas personas que han llevado la contraria, como les acabo de decir, a cada hombre de Dios, esos son espíritus. El hombre se muere y el espíritu queda y se mete en otro hombre que le dé entrada. Entonces hoy siguen los mismos espíritus llevando la contraria. Dios manifestándose, la Biblia dice que la naturaleza gime a causa de la manifestación de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios se están manifestando hoy en día y la gente dice que eso no es Dios. Entonces, si no es Dios, ¿quién es? Están blasfemando, están diciendo que es el diablo. Le están atribuyendo una obra de Dios al diablo, porque es bíblico, porque es de acuerdo al mensaje. Porque el mensaje de la hora es la Biblia abierta. Y si usted dice que cree el mensaje, que cree la Biblia, y le lleva la contraria a eso, usted no cree nada. Así de duro, es duro. Pero aquí no estamos para darle palmaditas en el hombro a nadie, no, para decir la verdad. Entonces le decimos la verdad. Crea toda palabra que sale de la boca de Dios. Crea lo que Dios ha dicho por medio del mensaje de la hora. Créalo. Y cuando vea una manifestación, crea que es Dios, porque podemos discernir. ¿Cómo podemos discernir? Todo depende de la comunión que usted tenga con Dios. Todo depende de la cercanía que usted tenga con Dios. Si usted está alejado de Dios, jamás va a discernir eso. Usted podrá decir que está cerca de Dios, pero sus hechos, como dijo el Señor Jesús, lo niegan. El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, una obra de Dios se la atribuyen al diablo, eso no es Dios. Si, como en el tiempo de Micaías, Dios se manifestó a través de Micaías, confirmando una profecía, dijeron que ese no era Dios, porque el jefe de esos profetas dijo, ¿cuándo se me fue el espíritu a mí de Jehová para hablarte a ti? O sea que él era el que tenía la razón. Y sabemos, porque estaba contrariando una profecía, sabemos que era un espíritu de error que estaba allí. Hoy en día, por eso es que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Una persona sin darse cuenta le puede dar entrada a un espíritu de error, a un espíritu de celo religioso, a un espíritu de ira religiosa, a un espíritu contrario a Dios, sin darse cuenta por su propia actitud. Y cuando una persona le da entrada a un espíritu de eso, bueno, solamente Dios lo puede libertar de eso. Pero si la persona se empecina a eso, en ese caso la persona tendría que reconocer, humillarse en la presencia de Dios y reconocer que se equivocó y arreglar las cosas que tenga que arreglar. Dios se encargará de decirle, de pedirle perdón al que le tenga que pedir perdón. Dios se encargará de decirle a quién es. Pero todo depende de la persona. Si se humilla en la presencia del Señor. Si es un altivo y dice, no, yo tengo muchos años en esto, yo no me puedo equivocar. Y yo creo esto y yo creo aquello. Profesan conocer a Dios, pero lo niegan. Entonces hay que estar muy alerta. Por eso el tema
ten cuidado de ti mismo. Yo tengo que tener cuidado de mí mismo. Que yo no me involucre en la palabra de Dios, que yo no me involucre en los planes de Dios para llevarle la contraria. No, debemos más bien humillarnos y ponernos en las manos del Señor, que el Señor haga su voluntad, su buena voluntad agradable y perfecta, como dice la Biblia. Hemos llegado al final. Si usted ha tomado una decisión el día de hoy, no importa cuántos años tenga en el Evangelio, en el mensaje, como usted quiera llamarlo, usted reconoce que le llevó la contraria al Señor, usted se examinó usted mismo y reconoce que se equivocó, bueno, a Dios le agrada eso. Póngase en las manos del Señor y el Señor le dirá qué hacer. Yo no le puedo decir, vaya a tal parte. No. Dios se encargará de decirle qué hacer. Hemos llegado al final, vamos a hacer una oración. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre Santo, cuando hemos hablado tu palabra, Señor. Tú, Señor, siempre tienes la razón, Señor. Este es el tiempo, Señor, cuando cada uno de nosotros debe tener cuidado de nosotros mismos, Señor. Cuidado de no involucrar en el plan de Dios nuestras actitudes, nuestros malos hábitos, cosas contrarias, Señor. No, Señor, todo eso debemos desecharlo, Señor. No debemos permitir que algo nuestro perturbe o trate de retrasar el plan de Dios. No, Señor, debemos nosotros, Señor, siempre ponernos en sus manos, Padre Santo, para que sea su voluntad, Señor. Haciéndolo de esa forma, Señor, usted nos ha revelado que podemos agradarlo a usted, Señor, y que vamos a tener su respaldo. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, pongo en sus manos a todas estas personas que están oyendo. Señor, si se han humillado y han reconocido que necesitan su ayuda, Señor, ayúdelos, Padre. Sea con ellos, Padre Santo. Que ellos puedan dar testimonio, Señor, de que usted, Señor, personalmente ha ido, Señor, en su ayuda, en su auxilio, para salvación de la alma, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todo esto y te damos las gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, están invitados para mañana otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos hablando la palabra del Señor, llevando a la obediencia completa a la palabra. Y como regalo de parte del Señor le tenemos una escritura acá. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Amén. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.